Cuando nos detuvimos en el estudio de los grupos de un data provider, vimos que podían asociársele las mismas cláusulas que a un for each. Esto es order, using, where, define by. Pero no solo esas cláusulas tiene disponibles un grupo de un data provider, sino también las que aparecen listadas en esta pantalla. Estas cláusulas son propias entonces del data provider. En lo que sigue veremos ejemplos de cada una de ellas. Si usted lo desea, puede saltearse todo lo que sigue y continuar directamente con el capítulo posterior. Sin embargo, de todas maneras, le recomendamos no saltearse el ejemplo correspondiente a esta cláusula, output if detail, dado que presenta un ejemplo interesante de grupos repetitivos anidados que tienen una relación entre sí, y se asemeja al caso de un par de for each anidados. Brevemente, la cláusula default será similar a la cláusula when none de un for each y se utiliza para un grupo en el que queremos que si no aparecen elementos, si no está presente en la salida, se muestre determinada información. Entonces, el grupo asociado a la cláusula default solo irá a la salida si el grupo precedente de igual nombre no está presente. Luego, las cláusulas de paginado son count y skip, y se utilizan para manejar cuántos registros irán a la salida. La cláusula noOutput es especialmente útil cuando se quiere convertir la salida a formato XML. Cuando aparece esa cláusula en un grupo, significa que el grupo no deberá estar presente en la salida, sino solo sus elementos subordinados. La cláusula output-if-detail se utiliza cuando se quiere devolver una colección de ítems que están compuestos por un cabezal y líneas, de manera tal que al asociar esa cláusula al grupo cabezal, solamente se va a presentar en la salida si tiene líneas. En caso contrario, no se presentará. Y por último, la cláusula input se utiliza cuando se necesita trabajar con colecciones, tanto devueltas por procedimientos o data providers como input del data provider. Sobre todos estos temas y más, podrá encontrar información detallada en nuestro Community Wiki, cuya URL aparece aquí abajo en pantalla. La cláusula default es similar a la when none de los for each. El grupo solo irá a la salida si el grupo precedente de igual nombre no está presente. En el ejemplo que podemos ver tenemos un grupo current access e inmediatamente después otro grupo current access con la cláusula default entre paréntesis rectos. El grupo current access inicial tiene cláusulas where, por tanto, y además aparecen atributos. Así que será un grupo repetitivo que accederá a la base de datos en busca de información. Si no encontrara ningún registro en la base de datos que cumpliera estas condiciones, entonces se va a ejecutar o se va a enviar a la salida, dicho de otro modo, el ítem correspondiente a este grupo default. En caso de que sí se encuentre un registro correspondiente al primer grupo, este otro grupo se ignora. Idéntico al caso del when none en el for each. Luego las cláusulas de paginado son dos, count y skip, y sirven para manejar cuántos registros irán a la salida. En el ejemplo que estamos viendo, que se están usando ambas cláusulas, vemos también entre paréntesis rectos, se saltean los primeros 100 clientes y se incluyen en la salida los 20 siguientes. Luego tenemos la cláusula noOutput, muy útil a la hora de trabajar con XMLs. En un grupo, la cláusula noOutput significa que el grupo no deberá estar presente en la salida, sino solo sus elementos subordinados. De alguna manera es como si subiéramos de nivel, levantáramos de nivel los elementos dentro de un grupo colocándolos a nivel del propio grupo. Aquí vemos un ejemplo en el que tenemos una colección de empleados, cada uno de los cuales tiene un ID, nombre y información acerca de cuánto gana. Si el usuario está autorizado, entonces se carga en la salida esta información, salario y bonus, ¿sí? Solamente si el usuario está autorizado. Si no tuviéramos la cláusula noOutput, entonces la salida, en caso de que el usuario esté autorizado, sería de este estilo. En cambio, esta misma salida, colocando la cláusula noOutput, vemos que quita los tags correspondientes al grupo
y entonces coloca los elementos de ese grupo al mismo nivel que los elementos del grupo en el que estaba contenido, el primero. Ahora veamos la cláusula output if detail. Veamos primeramente el ejemplo que aparece aquí. Tenemos un grupo countries que está compuesto de un subgrupo country. Omitamos por un instante la cláusula. El subgrupo country tiene un ID, country ID, name, country name, otro grupo interno customers y un último elemento quantity, que se carga con el valor de una variable a la que se incrementa dentro del subgrupo customers. El subgrupo customers, por otro lado, tiene un ID y un nombre, name, que se están cargando con los atributos de la base de datos customer ID y customer name. Si observamos primero detenidamente este ejemplo, veremos que entonces tanto el grupo country como el grupo customers deberá acceder a la base de datos para cargar la información. Este caso es un poco más complejo de los que habíamos estudiado al principio y veamos que va a ser análogo al caso de dos for each anidados. El primer grupo country interno evidentemente va a tener tabla base. ¿Y cuál va a ser? Bueno, la que resulte de observar estos atributos que aparecen aquí y no dentro del grupo interno que contiene. Mirando esos atributos sabemos que su tabla base será entonces country, es decir, va a tener que iterar sobre la tabla de países para recuperar en cada caso cada registro y con ellos es que cargará cada ítem que se repetirá luego para la colección de países. Ahora hagamos lo mismo para el subgrupo customers que estamos viendo aquí. Con los atributos que aparecen dentro del grupo podemos determinar que su tabla base va a ser customer. Y luego, como estos grupos están anidados, customers es un grupo interno a country, pasará lo mismo que ocurría en el caso de un par de for each anidados, es decir, GeneXus va a encontrar una relación 1 a n entre, en este caso, ambas tablas, y entonces no recorrerá toda la tabla de clientes y se quedará con todos los registros de clientes, sino que va a recorrer la tabla customer ordenando por el atributo en común que tienen ambas tablas, que es country ID, y entonces va a filtrar solamente quedándose con los clientes correspondientes a ese país. Por tanto, en la salida, ¿qué es lo que va a aparecer? La colección de países va a estar compuesta por ítems country, cada uno de los cuales contendrá una colección a su vez de clientes. ¿Cuáles clientes? Los asociados al país. Y así para cada país. Ahora bien, eso era el análisis sin considerar la presencia de esta cláusula. ¿Qué pasaría si tenemos un país para el cual no tenemos clientes asociados? ¿Qué pasaba en el caso de un par de for each anidados? Y que iba a salir listado el país y ningún cliente para el mismo. Si no deseamos esa solución, es decir, solamente deseamos que aparezcan en la colección de salida, los países de salida de este data provider, aquellos países para los cuales sí hay clientes asociados. Ahí es donde interviene la cláusula output if detail. De manera tal que en ese caso, si un país no tiene clientes asociados, no aparecerá como ítem de la colección countries en la salida. Hasta aquí hemos asumido que la entrada de un data provider venía de la base de datos, o a lo sumo de parámetros. Pero también se necesitan otro tipo de entradas. Por ejemplo, la salida de un procedimiento o data provider. La forma obvia de trabajo es a través de variables que una vez asignadas se manejan de forma usual. Así, por ejemplo, si necesitamos calcular algo a través de un procedimiento, podemos declarar una variable dentro de alguno de los grupos de nuestro data provider y asignarla al resultado de la ejecución de un procedimiento al que le enviamos ciertos parámetros y nos va a devolver un resultado. De la misma manera podemos invocar a un data provider pasándole parámetros que nos devuelva un SDT simple cargado entonces mediante una asignación a una variable dentro de el source de nuestro data provider. Pero ¿qué sucederá si necesitamos trabajar con colecciones de datos y no con datos simples? Por ejemplo, con una colección de SDTs y no con un SDT individual simple. O también necesitamos iterar un número fijo de veces, por ejemplo. Bueno, esos ejemplos los veremos a continuación y con estos cerraremos el capítulo de Data Providers.
Supongamos el último caso que mencionamos. Necesitamos iterar un número fijo de veces. Veamos que aquí tenemos un source muy simple que tiene un grupo, very simple, conteniendo otro grupo, month, que en este caso veremos que por la presencia de la cláusula input no será un grupo simple, sino que será un grupo repetitivo. Se repetirá 12 veces el grupo. Así que apreciemos cómo los grupos repetitivos no son solo aquellos que tienen que ver con acceso a la base de datos. Veamos que esta cláusula input de aquí, con una variable i numérica utilizada para iterar 12 veces, es similar al comando for to que vimos del lenguaje procedural cuando estudiamos los procedimientos. El otro ejemplo de input que mencionamos era el de un SDT collection. Así, por ejemplo, podemos tener un data provider en el que necesitamos recuperar los clientes devueltos por un data provider. El data provider getCustomers entonces devuelve una colección que le asignamos a una variable con el tipo de datos adecuado, el tipo de datos colección de ese SDT. Y luego lo que queremos hacer, supongamos, es por cada ítem de esa colección obtener un grupo en la salida. Así definimos el grupo Customer que vamos a cargar con estos elementos a través de los distintos ítems de esa colección, por tanto necesitamos iterar en la misma y utilizamos la cláusula input de la misma manera que antes en el lenguaje procedural utilizábamos la cláusula for in para iterar en colecciones. Con estos ejemplos terminamos entonces este capítulo y pasamos a estudiar la actualización de la base de datos.